Listo, Mario. Ahora sí, puedes empezar. Listo, perfecto, gracias, Catalina. Un gusto saludarles a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto entonces darle la bienvenida a este microcurso de selección de enfoque de desarrollo de proyectos. Es un tema pues, que consideramos eh, de bastante tendencia en el sentido de que las organizaciones hoy por hoy eh, tienen que ajustar, hibridar o seleccionar diferentes formas de abordar proyectos ante este mundo cambiante en el que nos encontramos. Y pues me gustaría primeramente, muy brevemente, dar un tiempo para presentarme. Mi nombre es Mario Molero, soy de profesión ingeniero industrial y pues he dedicado toda mi experiencia profesional a lo largo de ya unos 26, casi 20, un poquito más de 26 años en el mundo de proyectos. Cuento con la certificación PMP y PMI-ACP, el PMI, otras certificaciones relacionadas también con proyectos, enfoques ágiles, productivos, gestión de riesgos también bajo la norma ISO 31000 y sistemas de gestión de proyectos bajo, bajo la familia de normas de ISO 21500. Mm, Al aprovechar también la experiencia profesional al lado, digamos, en diferentes proyectos, la mayoría en los sectores industriales, de hidrocarburos, energía, minería, también de otros sectores, no solo pues aplicando las buenas prácticas específicas de estos sectores, sino también las prácticas internacionales de gestión de proyectos bajo marcos como los marcos que ofrece el PMI, e incluso pues los que tienen que ver con la Alianza Ágil, diferentes, principalmente pues en marcos ágiles como por ejemplo Scrum. Y pues he dedicado a compartir mi experiencia profesional también con los servicios de formación, capacitación, consultoría e incluso auditoría, pues sobre gestión de proyectos en diferentes organizaciones. Para mí va a ser entonces un placer compartir con ustedes durante este tiempo. Va a ser un tiempo corto, pero esperamos que sea productivo, es decir, que podamos reforzar algunos, aprender conceptos, reforzar otros y eh, por otro lado también llevarnos herramientas y que sea una actividad práctica a la que le podamos dar uso y aplicación en nuestras labores, nuestros trabajos, en pues, nuestras actividades regulares como tal. Así que bueno, bienvenidos, gusto saludarles nuevamente. Y bueno, de inmediato entonces vamos a comenzar con este tema. La idea de este microcurso es que podamos entender lo que son los ciclos de vida de proyectos, los tipos de ciclos de vida, la diferencia entre un ciclo de vida de proyecto y un enfoque de desarrollo, los tipos de enfoques de desarrollo y frente a eso, pues cómo podemos seleccionar un enfoque adecuado para llevar a cabo un proyecto. ¿Ok? Entonces, en la primera parte de la sesión de hoy vamos a reforzar conceptos. Nos interesa tener muy claros esos conceptos. En la segunda parte de la sesión, que es la que va a tomar un poco más de tiempo, va a ser una sesión completamente práctica, eh, en la que podamos también aplicar, pues, validar pues, que tenemos claros esos conceptos. ¿Ok? Cuando hablamos entonces vamos a hablar de esos conceptos para irlos clarificando y pues la idea es que estemos atentos a la sesión, cualquier intervención, cualquier pregunta o aporte, bienvenidos. Tratamos de mantener siempre los micrófonos apagados, pero tan pronto quieran hacer un aporte o intervención, pues alzan su mano virtual y pues hacen su aporte o participación. Realmente no existen interrupciones, solo tenemos aportes. Si por alguna razón, quizás porque pues estoy concentrado en una parte, no les doy el tiempo, pues no hay ningún problema, abren su micrófono y pueden participar. ¿Vale? Listos. ¿Todos de acuerdo? ¿Inquietudes, preguntas?
Bien, entonces vamos a partir de quizás lo más básico para poder llegar al concepto. Cuando nos hablan de un proyecto, por ejemplo, ¿qué se refiere? Entonces, ¿cómo definimos un proyecto? Puede ser una definición oficial tan conocida como la de PMI o la definición que puedan tener en otra organización. ¿Cómo definimos un proyecto? ¿Cómo definen ustedes un proyecto? ¿Cómo define un proyecto, por ejemplo? No sé, puedo preguntarle a alguno de los que está acá. Juan Felipe Martínez, ¿cómo defines un proyecto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, Bien. básicamente una secuencia de actividades organizadas con un periodo de tiempo determinado, inicio-fin, muy claro y digamos que no es operativo y no es repetitivo. Entonces, a grandes rasgos. Excelente. Esos son los aspectos claves cuando definimos un proyecto. Gracias, Juan. Eh, Con gusto, Juan. son esto, aspectos fundamentales para poder eh, eh, desarrollar pues, lo que vamos a hablar, ¿no? El PMI, Management Institute, define un proyecto como un esfuerzo temporal. Hablando de esfuerzo temporal, se refiere como a un conjunto organizado de labores, de trabajos que se llevan a cabo, pero destaca la temporalidad, es decir, que es temporal. Y como le decían, pues como se decía pues ahorita Juan, pues tiene un inicio y fin definidos. Puede ser que en el camino no se cumpla a veces plenamente eso, aunque eso es lo que estamos buscando. Sí está definido una expectativa de tiempo en lo que, dentro de la cual el proyecto se debe desarrollar. Y un proyecto crea algo, aunque no necesariamente lo crea, un proyecto también puede ser para mm, eliminar o reducir algo, eh, y genera un resultado. Todo proyecto tiene un resultado y ese resultado es específico, es un resultado particular, es un resultado único. Si el esfuerzo que estamos haciendo genera siempre el mismo resultado, posiblemente estaríamos enfrente de una actividad repetitiva, una actividad operativa. Cuando el resultado del esfuerzo que estamos llevando a cabo es muy particular, es único, podríamos decir que estamos frente a un proyecto. ¿Ok? Pero un proyecto siempre va a perseguir un objetivo muy específico, un objetivo único, un objetivo particular, a través de la generación, transformación o modificación de un producto, un servicio, generando un resultado particular. Y esa actividad, ese esfuerzo organizado, ese conjunto organizado de actividades, es de carácter temporal. Y de todas las características, si bien todas son necesarias para poder tener claro lo que es un proyecto, sí es importante que, o vamos a destacar inicialmente, pues hoy, el tema de la temporalidad. ¿Qué significa que el proyecto es temporal? Pues ya lo habíamos dicho, que tiene un inicio y un fin definidos. Y siempre que algo tiene un inicio y fin definido, podemos decir que pues que nace y muere, los proyectos nacen y mueren. Y como nacen y mueren, pues tienen un punto de inicio y un punto en el que ya finalizan, podemos hablar, podemos introducir el concepto de ciclo de vida. Es decir, los proyectos tienen un ciclo de vida. Que, y cuando hablamos de ciclo de vida de proyecto, pues nos referimos realmente a que hay una serie de etapas o de fases por las que ese proyecto atraviesa desde ese comienzo hasta ese fin, hasta desde el inicio hasta el fin del proyecto. Mm, Esas fases vienen a ser también una secuencia de tareas que generan resultados parciales o intermedios dentro de un proyecto. Por lo general, no siempre un proyecto genera toda una secuencia de actividades y al final tenemos un resultado. Vamos generando resultados progresivamente o resultados parciales. Cada secuencia o cada porción de proyecto que genera resultados parciales es lo que definimos y que delimitan una porción de tiempo del proyecto, es lo que definimos como ciclo de vida. Sin embargo, el concepto de ciclo de vida lo vamos a asociar fundamentalmente a las fases por las que un proyecto transcurre o atraviesa desde su comienzo hasta su finalización. Es decir, todas las etapas por las que el proyecto pasa de inicio a fin. ¿Ok? ¿Es claro el concepto de ciclo de vida? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, entonces, hablar de un ciclo de vida, podríamos hablar en un proyecto de que de repente tiene un diseño, construcción y entrega de una edificación.
o diseños, después viene una etapa de planeación y contratación, luego viene la etapa de ejecución, y luego viene la etapa de transferencia de una instalación. O puede ser en un proyecto quizás de software, pues todo lo que es la parte de levantamiento de requerimientos, y luego pues los diseños, el desarrollo, la implementación, las pruebas. Es decir, dependiendo del tipo de proyecto, pues pueden haber diferentes tipos de fases en un proyecto. Las fases, pues entonces tienen una labor específica, definen un trabajo específico, se realiza un conjunto de tareas específicos dentro de una fase. No es lo mismo la fase de ingeniería y diseño de un proyecto industrial a ir a la etapa de construcción y puesta en operación de una refinería. Son fases diferentes con trabajos completamente diferentes, asociados al proyecto claramente, pero se hacen labores distintas. Las fases, por realizar labores distintas, involucran personas distintas, involucran equipos distintos e involucran incluso partes interesadas en algunos casos diferentes, stakeholders diferentes. Y, digamos, puede incluir pues diferentes partes involucradas en cada fase como tal. Consecuencia, pues cada fase genera un producto, un resultado de esa fase particular, y muchas veces, en algunos casos, ese producto puede pasar a una fase siguiente. También eso se le conoce como transferencia o intercambio. ¿Sí? Esos resultados de cada fase pueden venir a constituir un resultado parcial de un producto terminado completo, de un gran producto final. Puede ser un componente dentro de todo el producto completo. Y cada fase sí tiene también un inicio y un fin claramente definidos. ¿Ok? Hasta este punto, ¿vamos bien? ¿Inquietudes, dudas o preguntas? ¿Dudas? Esta primera parte. Hasta el momento bien, Mario. Listo, ahora entonces, dependiendo del tipo de proyecto, del sector, de la industria o de donde estemos trabajando, pues las fases seguramente van a ser muy específicas. No es lo mismo las fases de un proyecto de transmisión de energía a un proyecto de desarrollo de software e incluso un proyecto de desarrollo social. ¿Ok? Tienen fases diferentes, con denominaciones diferentes y cantidad de fases diferentes. Las fases, si ya decimos, están acotadas. También tiene inicio y fin. Pero me gustaría resaltar el hecho de que las fases se pueden dar fundamentalmente de tres maneras diferentes. Pueden ser secuenciales, pueden ser superpuestas o pueden ser iterativas. ¿Qué significa que yo en un proyecto tenga fases secuenciales? ¿Qué significaría que en un proyecto yo tenga fases secuenciales? ¿Okay? No sé, ¿qué piensa Dayana Román sobre eso? ¿Qué serían fases secuenciales en un proyecto? Hola, buenas noches. No, básicamente, pues es que, digamos, tienen una dependencia, ¿sí? Tienen, digamos, tienen, pues lo que conocemos, pues como predecesoras y sucesoras. Entonces hay unas actividades que dan o marcan, pues el inicio de otras. Eso es básicamente lo que significaría. Exactamente. Cuando hablamos de fases secuenciales, gracias por el aporte, es porque la ejecución de una fase genera dependencia hacia fases siguientes o subsiguientes. Es decir, que una fase no puede iniciar hasta tanto no se haya completado o se hayan cumplido ciertos requisitos de una fase precedente. ¿Okay? Esa secuencia puede ser absolutamente estricta, es decir, no puede moverse un dedo de la fase 2 hasta tanto no esté completamente finalizada y se sancione la terminación de una fase previa o la fase 1, o a veces, digamos, puede darse, digamos, en que cuando todavía estamos desarrollando una fase 1, podemos iniciar actividades relacionadas con una fase 2. Cuando esa situación ocurre, lo que vamos a tener es que vamos a tener más de una fase al mismo tiempo.
En ese caso, ya no estaríamos hablando de fases estrictamente secuenciales, sino de fases superpuestas. Es decir, que al mismo tiempo podemos tener más de una fase. Hay proyectos entonces donde hasta tanto no se sancione y se declare la terminación oficial de una fase, no se autoriza el inicio de la siguiente, secuenciales. En otros proyectos, una fase, cuando estamos desarrollando una fase y se cumplen ciertos requisitos mínimos, se autoriza el inicio de una fase siguiente, aunque la fase previa no haya concluido totalmente, no haya concluido totalmente. Por lo tanto, durante un tiempo vamos a tener una o dos fases desarrollándose al tiempo, generándose lo que se conoce también como una interfase. Dos fases de proyecto desarrollándose al mismo tiempo. Entonces pueden ser secuenciales, hasta tanto que termine A, no puede comenzar B, superpuestas A y B desarrollándose al mismo tiempo. Es posible que cuando haya cierto nivel de desarrollo de una fase, se autorice que se puede comenzar con la siguiente. ¿Ok? Fases secuenciales. Tenemos fases superpuestas. ¿Qué serían fases que se dan de manera iterativa? ¿Qué piensan? Fases iterativas. Buenas noches, serían unas fases en las que se repiten una serie de actividades para generar siempre, digamos, un incremento en el producto que estamos desarrollando. Voy a repetir siempre las mismas actividades, pero voy a obtener resultados cada vez que me van como llevando a la finalidad del proyecto. ¿Ok? Unas fases iterativas, gracias David, son conjuntos de actividades, porque ya dijimos que las fases también son un conjunto de actividades. Y cuando hablamos de iteración es que se pueden repetir, no necesariamente siempre las mismas actividades y todas se van a hacer exactamente igual, pero puede haber una especie de retornos donde yo regrese a volver a hacer algo que ya hice y pueden ser las mismas actividades hasta obtener un resultado final o actividades diferentes, buscando también completar un producto o haciendo pruebas hasta llegar a un producto, digamos, seleccionado final. Quiere decir que aquí las fases no son tanto como que hago una cosa y después otra, y después viene A, y después viene B, y después viene C, ya sea que estén completamente secuenciales o traslapadas o superpuestas, sino que puedo ser que hago A, luego vengo en B, luego tengo que regresar a A y hacer modificaciones sobre eso para verificar si entre A y B cuál obtengo el mejor resultado. Es decir, que pueden tener una serie de ciclos que pueden incluir ciclos de retorno, de devolución o ciclos de repetición de actividades para obtener un resultado. Por lo tanto, pues se dan por lo general de manera cíclica como si fueran ciclos de trabajo. Y cada ciclo de trabajo genera un resultado que me permite de alguna forma saber si más adelante pues sigo, no sigo o voy o cambio de rumbo en lo que estoy desarrollando. Esa podría ser otra forma en que veamos las fases de un proyecto. En general, pues todo proyecto, ya sea que esté desarrollándose en fases secuenciales, superpuestas o iterativas, al interior de cada fase o a nivel del proyecto general, vamos a tener siempre un esfuerzo de inicio, un esfuerzo de organización y preparación del trabajo, la ejecución o realización del trabajo y el cierre del proyecto. Todo lo que tiene que ver con la organización y preparación del trabajo y más adelante con la ejecución del mismo, puede darse de forma secuencial, puede darse de forma superpuesta o puede darse de manera iterativa. Por lo general, el inicio y el cierre marcan pues, el punto de inicio y fin del ciclo de vida. Pero ya al interior, la forma en que yo organizo, preparo y ejecuto el trabajo, se puede dar de forma secuencial, superpuesta o iterativa. ¿Qué define esto entonces? ¿O hasta dónde nos lleva esto? Pues en que hay varias formas de hacer los proyectos. Sin embargo, queremos cruzar esto con un concepto diferente. A veces puede ser que no sea tan fácil diferenciarlo.
pero aunque conceptualmente es diferente, nos va a llevar al final de cuentas a formas de hacer proyectos. Y es el concepto de enfoque de desarrollo. Hemos hablado del concepto en principio de ciclo de vida de proyecto, etapas por las que pasa el proyecto. ¿Okay? ¿Y qué es un proyecto? Un esfuerzo que crea un producto, servicio o resultado. ¿Sí? Y para crear ese producto, servicio o resultado, yo paso por unas fases. Ahora, hay un concepto que me gustaría pues traer y que lo podamos analizar, y es el enfoque el método, el concepto de enfoque de desarrollo. En otros enfoque de desarrollo lo encontramos ese término en la mayoría de los estándares internacionales. En la norma ISO 21502 se le llama método de entrega. ¿Okay? Se llama diferente. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquito entonces qué es esto de enfoque de desarrollo. Vamos a clarificar un poco para en cuenta esto. Entonces, si Magali nos colaboras, ¿nos podrías leer ese concepto que está ahí, de enfoque de desarrollo? ¿Está por ahí disponible? Claro que sí. Aparte que dice el método utilizado. Así es. Método utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto. Ok. Método utilizado para crear o desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué decíamos que era un proyecto? Un esfuerzo para crear un producto, servicio o resultado. Ese esfuerzo puede tener más de una forma de hacerse. Hablamos de, digamos, método. ¿Qué significa método? ¿Qué significa método? De método, entonces aquí dice método utilizado. No decimos método. ¿Qué es eso? Bien. ¿A qué le suena la palabra método? Desde mi punto de vista, método indicaría que es una forma organizada de llegar a cumplir un objetivo o una estrategia. Sí. ¿Sí? Hay una estructura o una manera de definida. Si el proyecto es el esfuerzo para crear el producto, servicio, resultado único, ese esfuerzo, cuando yo utilizo introduzco el concepto de enfoque de desarrollo, estoy diciendo que ese esfuerzo se puede llevar a cabo de varias formas. Es decir, hay varios métodos para hacerlo. El método con el cual yo creo el producto se le conoce como enfoque de desarrollo. Literalmente, enfoque de desarrollo del producto. O sea, ¿qué método voy a utilizar para desarrollar el producto? El producto que crea el proyecto. En consecuencia, pues el enfoque de desarrollo está metido dentro del proyecto. Si yo tengo que hacer un producto, entonces el concepto me dice, usted utiliza un método para crear ese producto durante el ciclo de vida del proyecto. Es decir, que yo puedo tener unas fases, ya dijimos que tengo unas fases de proyecto, ¿ok? Pero eso va a estar asociado al método que yo voy a utilizar para crear el producto. Y eso va a depender de varias cosas, por ejemplo, de qué tipo de entregable estamos hablando. Es decir, construir un puente, un túnel, una vialidad, implementar un programa social de beneficio a una comunidad indígena, implementar un sistema de gestión un sistema de gestión en una organización, la implantación del SAP, la adecuación o modernización de una refinería, todos generan entregables, pero completamente diferentes. ¿Okay? Son productos diferentes. Productos diferentes demandan seguramente formas de trabajo diferentes. Entonces, si yo tengo claro qué producto voy a entregar, podría definir cuál es un método adecuado para desarrollar ese producto. Y, como les decía, en otros estándares a este concepto se le llama también método de entrega. Cómo yo genero, produzco, creo el producto y lo entrego.
¿Ok? Esa entrega, la forma como lo entrego, puede también ser, puede ser que yo entregue todo el producto al final, puede ser que yo entregue el producto por pequeñas porciones, ¿ok? Puede ser que yo entregue periódicamente o en fechas o en periodos de tiempo, digamos, diferentes. Esa forma en que entrego, cantidad de veces que entrego y frecuencia con la que entrego se le conoce como cadencia, entrega. Es decir, un proyecto puede ser que yo esté entregando un software y lo esté entregando por módulos, por funcionalidades, entonces tengo múltiples entregas. Puede ser que yo esté desarrollando, tengo un amigo que trabaja en una empresa textil, con textiles, y él tiene que desarrollar con unas especificaciones diferentes tipos de productos y lo hace por ensayo y error. Y hace ciclos de ensayo y ciclos de ensayo hasta que encuentra digamos, el tipo que cumple con todas las especificaciones. Por lo tanto, solo hace una entrega única al final. Entonces, dependiendo de todo eso, es que yo puedo definir o podría yo tener claro cómo voy yo o cuáles van a ser las fases del ciclo de vida de mi proyecto. Esas fases también se les puede conocer como etapas y en algunos casos, cuando esas fases son muy cortas, se le conocen como iteraciones. ¿Ok? Pero son fases de desarrollo o fases de creación, donde cuando son muy cortas, se le conoce también con el término de iteraciones. ¿Ok? Pero hablamos de enfoque de desarrollo como el método que yo utilizaría para crear el producto dentro del ciclo de vida. ¿Ok? ¿Y qué nos dice, pues, los estándares internacionales? Bueno, que hay dos tipos de ciclos de vida. Ciclos de vida predictivos, ciclos de vida adaptativos. Y hay varios enfoques de desarrollo, que pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, ágiles e híbridos. ¿Ok? Si bien nos va a resultar muy interesante profundizar en cada uno, pues voy a dar una explicación puntual de cada tipo, ¿ok? Y me gustaría más que nos moviéramos en esta etapa por preguntas. Es decir, yo voy a plantear algo y quisiera que pues, puedan salir las dudas, porque a veces hay quienes dicen que a veces no entiendo la diferencia entre iterativo o incremental, por ejemplo. O cómo eso me llega a un enfoque ágil. Hoy todo el mundo habla de agilismo, prácticas ágiles, y a veces no tenemos claro qué es un enfoque ágil. ¿Ok? Entonces lo voy a explicar fundamentalmente con ejemplos. Cada una de estas cosas tiene una amplia explicación. Pero pues, si hay dudas, inquietudes, pues nos podemos quedar en alguno de ellos. Cuando hablamos de un enfoque predictivo, estamos hablando de lo que conocemos como el método tradicional de proyectos. Levanto una información, hago unos diseños, unos cálculos, una planeación, una organización, luego voy y lo ejecuto y al final entrego. Hago un plan de trabajo, lo ejecuto y lo entrego. Para poder hacer ese plan de trabajo tengo que tener los requisitos definidos, conocidos al inicio. Es decir, a mí me dicen que usted va a hacer este puente, se va a hacer en estas áreas geográficas, en estas coordenadas, va a conectar de aquí a acá, con estas alturas, debe tener estas especificaciones digamos, de capacidades para poder cumplir con unos requerimientos y eso va a incluir tener que hacer un diseño de una estructura, hacer los cálculos evidentemente, de todo lo que sería el soporte de las fundaciones, el peso que va a soportar, toda la parte, incluso pues todas las facilidades de apoyo que va a tener ese puente que voy a construir. Tengo que definir los requisitos primero, diseñarlo, presupuestamos eso, contratamos eso, lo ejecuta una empresa y lo entregamos. ¿Cuándo entregamos el puente? Pues al final. ¿Ok? ¿Pueden haber cambios a lo largo del proyecto? Pues sí, siempre los proyectos tienen cambios, pero por lo general partimos de unos requisitos fijos y conocidos. Cuando digo fijos es que no cambian, pero lo voy a dejar entre comillas porque realmente los requisitos cambian. Solo que pues, se esperaría que los cambios sean una pequeña porción de todo lo que se hace en un proyecto. Por lo tanto, se define un alcance,
Y basado en un alcance, yo puedo establecer un presupuesto y un cronograma y realizo todas las actividades por una vez única en el proyecto y genero una entrega única al final. ¿Ok? Basado en un plan. Ese es el método para crear el producto. Levanto requisitos, con eso hago un diseño y una planificación, con eso implica definir entonces un alcance, un presupuesto, un cronograma, ejecutamos eso y luego entregamos el producto. ¿Cómo es la cadencia de entrega? Entrega única. ¿Cuándo? Al final del proyecto. ¿Es claro? ¿Enfoque predictivo? Sí, Mario. Vamos a los enfoques iterativos. ¿Qué es un enfoque iterativo? Pues el nombre lo dice, iteraciones, ciclos de trabajo o fases cortas de trabajo. Un proyecto se dice que es iterativo cuando los requisitos o la información de base no está suficientemente clara. El objetivo del proyecto sí, pero las características del producto no. Por ejemplo, cuando nos abordó el COVID-19, salieron las empresas de laboratorio a decir, vamos a desarrollar una vacuna. Pero todas dijeron, pues eso puede estar más o menos en un rango de tiempo estimado X, porque no podían fijar una fecha de final, no podían fijar una fecha definitiva. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Una empresa de laboratorio, ¿cómo llega a una vacuna? Para decir, bueno, dice, bueno, hace un cronograma y dice, eso se va a hacer así, luego vamos a levantar los requisitos, luego venimos, recogemos todos los componentes, los mezclamos, los pasamos por un aparato específico y sale la vacuna. Y ya, salió. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Deben haber varias iteraciones, Mario. Sí. Se hace por ensayo y error. Se definen unos parámetros que tienen que cumplir. Y lo que hace digamos, el equipo de trabajo es, bueno, basados en alguna experiencia previa, hacen una especie de piloto. Y dicen, bueno, vamos a hacer esto con estas características y con estos componentes. Y le aplicamos una serie de pruebas a ver qué sale. Sí, y esas pruebas deben arrojar unos resultados para saber en qué cumple y en qué no cumple. Eso es ensayo y error, literalmente. Hasta que yo no termine el primer ensayo y obtenga todos los resultados, no sé qué voy a hacer en el siguiente. Entonces, en el siguiente vengo y digo, bueno, aquí no cumplió con estos parámetros, entonces vamos a quitar este componente o vamos a cambiarle esto, le subimos, le bajamos. Sobre la base del piloto, lo modifican y hacen una segunda prueba. Hacen la segunda prueba. Uy, no fue peor que la anterior. No, por aquí no es. Entonces, terminamos la segunda prueba. Documentamos, esta no es. Cojamos la primera y hagamos otro tipo de modificación. Volvemos a probar. Sí, esta se acerca más, ya cumple con estos requisitos, ya no cumple con estos, entonces nos toca abordar por aquí. Vamos a modificar este componente, volvamos a probar tercera, cuarta vez, quinta vez. ¿Cuántas veces se va a hacer la prueba o cuántos ensayos se van a hacer? ¿Se pueden predecir? Yo puedo decir, bueno, eso sale en 5 ensayos. No lo sé. Pueden ser 3. Nos acompaña la suerte. Como de repente van 2 ensayos y todavía no hemos llegado al resultado final. Cuando ya se cumplen con todos los requisitos, se puede entregar el producto. No es que yo vengo, hago la prueba, lanzo la vacuna, y dependiendo de la cantidad de muertos, entonces recojo la vacuna y vuelvo a ensayar. No ocurre de esa forma. Hasta tanto no se obtenga el resultado que cumple con todos los parámetros, no se libera el producto. Por lo tanto, la cadencia de entrega también me dice que se entrega única, también se entrega al final, pero viene después de ciclos repetidos de ensayo y error de pruebas, y no puedo saber qué viene en la fase 2 hasta que no termino la 1. Necesito retroalimentar en cada fase para saber qué va a venir en la siguiente. Se hace por ciclos de trabajo, por lo tanto, son fases iterativas. ¿Ok? Entregas únicas. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Encontrar una solución correcta. El objetivo estaba claro, una vacuna que cumpla con estos parámetros y que obviamente tenga estos efectos en el cuerpo humano, que obviamente ataque el virus, pero que no genere que no genere unos, digamos, efectos colaterales,
Y adicionalmente tiene que cumplir con unos parámetros, unas normas, unos estándares de la Organización Mundial de la Salud. Eso estaba clarísimo. Pero decir que el producto iba a tener todas estas características no se podía tener porque es que ese era el proyecto, encontrar el producto. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es claro lo que es un proyecto iterativo? O un enfoque de desarrollo iterativo. Es un proyecto porque es un esfuerzo temporal para producir un resultado único. Solo que no se hace con un plan predictivo, sino que vamos mirando hasta que llegamos a obtener el resultado. ¿Claros hasta ahí? ¿Qué es un proyecto incremental? Un proyecto incremental, puramente incremental, es un proyecto donde también los requisitos son dinámicos, pero se trabaja por componente, por pieza, por pedazo. Es decir, es un proyecto donde hay un alcance general conocido, tengo la capacidad de dividir el proyecto en partes y de entregarlo en partes. Una vacuna no la puedo entregar en partes. Hasta que no tengo completo la vacuna, no la puedo entregar. Un puente tampoco. No puedo entregar medio puente. No me sirve, no es operativo, no es funcional medio puente. Pues, si es para conectar, no sé, de un punto al otro, a una costa, de un puente que pasa por encima de un río, pues de una costa a otra, pues si tengo la mitad del puente me servirá de mirador, pero no me sirve de puente. Es decir, no es funcional. Por lo tanto, no lo podría entregar. Ahora hay proyectos donde sí puedo entregar por pedazos, por porciones. Entonces, un proyecto incremental es aquel que yo puedo dividir el proyecto en pequeñas partes y organizo el trabajo por partes. Tomo una porción, la planifico, la ejecuto y la entrego. Una vez entregada, entonces voy a otra etapa donde tomo otra componente como si estuviera armando un puzzle con un rompecabezas y voy por pequeñas piezas. Por lo tanto, acá la cadencia de entrega es pequeñas entregas frecuentes. Divido el proyecto en partes pequeñas y voy saliendo y voy liberando pequeñas partes. ¿Ok? Y se dice y se utiliza el término incremental porque cada parte que se adiciona va sumando y va incrementando el producto. Y como los productos que estamos liberando deben ser funcionales, es decir, deben tener capacidad de uso o de aprovechamiento, entonces puedo ir incrementando valor. ¿Ok? Eso es un proyecto incremental. Un software podría yo dividirlo en partes, en módulos, en secciones, y puedo ir sacando y liberando y utilizando partes y luego voy incorporando otras. ¿Okay? Hay productos y proyectos que se pueden hacer así, otros que no. ¿Cierto? Y se dirige todo el trabajo, se organiza, se prepara y se ejecuta por incremento o por componente. Cada componente que yo libero se le denomina incremento. Y por eso se escribe el nombre de incremental. ¿Ok? Puede ser, ahora hay proyectos, no sé, pues un urbanismo grande que está constituido por un conjunto de con una serie de varios edificios y cada uno con unas áreas. Podría yo dividirlo en porciones e ir entregando de manera anticipada. ¿Ok? Hasta que en algún momento ya se termine todo el proyecto y esté todo entregado. Solo que en ese caso, las fases por lo general no son tan rápidas, que no son tan cortas. ¿Ok? Pero, pero sí se generan entregas múltiples. ¿Ok? Hasta aquí vamos claro con los tres tipos. Queremos Mario, llegar una a este pregunta. microcurso. Sí, adelante. Sí, podría ser predictivo y ser incremental. Desde la, digamos, lógica de construcción del producto. A ver, Con lo hay que tú una nos explicas característica. del urbanismo, por ejemplo. ¿Qué sucede? Muy seguramente un proyecto de un urbanismo seguramente tendría los requisitos fijos. Ujú.
Cuando digo requisitos fijos están los alcances definidos. Un proyecto puramente incremental es un proyecto donde el marco general está definido, pero los detalles específicos no. ¿Ok? Por lo tanto, yo sé que va a tener, lo puedo dividir en 15 partes, pero el detalle de cada parte no lo tengo tan claro. No lo tengo como, por decirlo de una forma, el arbolito con todos los adornos. ¿Ok? Sé que ahí va un arbolito, pero no tengo todos los detalles. Un proyecto puramente incremental tiene la flexibilidad que los requisitos son variables o son dinámicos. Es decir, yo puedo ir trabajando en una porción del proyecto y después sé que voy a venir en otra segunda porción, pero los requisitos específicos de esa segunda porción pueden estarse definiendo aún o se pueden estar modificando. En ese caso es puramente incremental. ¿Okay? En ese caso, un urbanismo, si todos los requisitos están completamente definidos, se diría que es un predictivo por fases, ¿okay? Más no sería incremental. Ahora, si resulta que es que en diferentes edificios van a haber características particulares, en unos van a ser edificios inteligentes, en otros va a ser otro tipo, entonces, y eso se va a definir después, podría ser incremental. Pero lo que define realmente que sea absolutamente incremental es que los requisitos son dinámicos y que las entregas son múltiples y por lo general son pequeñas. En un urbanismo no son pequeñas. ¿Ok? Entonces sería más un predictivo por fases que se puede diferenciar de un incremental. ¿Ok? Súper, Porque pues súper, un urbanismo entrega bloques grandes, ¿no? O sea, yo no voy a entregar una pared, o sea, entrego, y normalmente no puedo entregar ni siquiera un apartamento, ni siquiera un piso, casi que tendría que entregar completo un bloque para poder, para que sea funcional, porque no voy a meter gente en un edificio que todavía estoy construyendo dos pisos arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde se diferencia un predictivo que puede ser por fases, es decir, que un predictivo que tiene varias entregas, se diferencia de un incremental. ¿Okay? Listo. Gracias, Mario. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque se supone que lo que vamos a ver hoy es cómo seleccionar un enfoque. Y si yo no tengo claro cuáles son los tipos de enfoques, pues no puedo seleccionar entre lo que no conozco. Entonces, esto nos va a llevar a cómo escojo yo cuál es el mejor enfoque para un proyecto. Ahora, todo el mundo habla de ágil, todo el mundo habla de agilismo. Si ya nosotros tenemos claro qué es un proyecto iterativo y qué es un incremental, entonces sí podemos hablar que es un proyecto ágil. Porque sencillamente un proyecto ágil es aquel que es iterativo e incremental al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo es iterativo y incremental al mismo tiempo? Uno, se trabaja por iteraciones. ¿Ok? Pero voy entregando. En el iterativo voy por iteraciones, pero no puedo ir entregando. Entrego al final. ¿Sí queda claro? En el incremental voy entregando, pero no trabajo por iteraciones, sino por incrementos. Entonces, cojo un poquito de aquí, cojo un poquito de allá, y nos inventamos un método que se llama ágil. ¿Y qué hace el agilismo? Toma elementos de incremental. ¿Qué toma de lo incremental? Los requisitos son dinámicos, hay un marco general de lo que se va a hacer, se puede dividir el proyecto. ¿Okay? Pero los requisitos se van definiendo, es decir, hasta yo puedo estar trabajando en una parte del proyecto y todavía no he definido claramente las que vienen, las fases que vienen, las partes que vienen. Se trabaja por iteraciones, entonces se trabaja por ciclos cortos de trabajo. En el incremental, yo puedo, cada incremento puede tener un plan de trabajo específico y con duración específica. Es decir, yo puedo, en un proyecto incremental, yo voy a decir, voy a entregar este componente y este componente me va a demorar 3 semanas. El siguiente componente se va a lanzar a las 2 semanas siguientes. 5 semanas después se va a lanzar el otro. Es decir, que pueden ir por periodos de tiempo variables. El ágil trabaja por iteraciones y las iteraciones son fijas. Es decir, yo digo que son 3 semanas, cada 3 semanas hago una iteración. Y como resultado de cada iteración tiene que generarse un incremento. Es decir, toma las actividades repetidas y los ciclos de la iteración, pero tiene que salir un resultado. ¿Okay? Y ese resultado, o con la retroalimentación de ese resultado, más la definición de los requisitos que faltan o que siguen,
yo voy planeando qué voy a hacer en la siguiente iteración. Cuando se termine la segunda iteración, basado en el resultado de esa que acabo de terminar, más los requisitos que siguen, planeo la tercera iteración y así voy hasta que termine el producto. Eso va a permitir entregas pequeñas también. Por lo tanto, tengo un incremento, puedo ir generando incrementos de valor, pero por trabajo por iteraciones, que son fases de trabajo de duración y esfuerzo fijo y de poco tiempo. Lo ágil es porque se trabaja en ciclos de 1, 2, quizás 4 semanas por mucho. Es decir, no estamos hablando de que una iteración dura 4 meses, una iteración dura 1, 2, 4 semanas. Debe ser muy corta. Por lo general, iteraciones fijas y como resultado de que de cada iteración tiene que salir un resultado. ¿Ok? Cuando a mí me hablan de ágil, es una forma de trabajo que es iterativa e incremental a la vez. Eso es lo que realmente nos define un proyecto ágil, un método, un enfoque de desarrollo ágil. Ahí tenemos el ejemplo de Scrum, que quizás es el marco más, digamos, más difundido, quizás porque la forma como está definido ese marco de trabajo puede servir para proyectos de desarrollo de software y para proyectos que no son de desarrollo de software. El agilismo tomó elementos de otras industrias y los adaptó para suplir necesidades específicas de la industria del desarrollo de software. Y nació en el desarrollo de software. Pero, y pues existen marcos ágiles muy específicos hechos específicamente para desarrollar software. Scrum, Kanban, en prácticas, marcos ágiles, o que van muy bien con el agilismo, pero que sirven para lo que es software y para lo que no es software. E incluso se han ido adaptando a industrias en las que tradicionalmente no se trabaja con el agilismo. Entonces, se crean unos marcos de trabajo combinados que toman elementos del agilismo y los mezclan con elementos predictivos y es donde nacen lo que se llama enfoques híbridos. Es un enfoque híbrido, literalmente cualquier combinación de elementos o componentes predictivos y adaptativos. Y cuando digo adaptativos, pueden ser iterativos, incrementales o ágiles. Entonces, hoy existe, por ejemplo, se está utilizando, por ejemplo, el Lean Construction en algunas industrias para el sector de la construcción, donde el proyecto se trabaja de forma incremental, ¿ok? Un proyecto que es típicamente predictivo, puede ser la construcción de una edificación, pero se va dividiendo en incrementos, ¿ok? Y se utilizan además algunos criterios del agilismo para diseñar un método de entrega que se está utilizando mucho hoy en algunas organizaciones, en algunas empresas. O una empresa o un proyecto donde usted está haciendo toda la parte predictiva y tiene un componente ágil. Es que es un edificio, toda la parte de la estructura y la edificación es predictiva, pero es un edificio inteligente. Que va a tener una cantidad de aplicativos que va a utilizar de Internet de las cosas, con unos software, y esa parte del proyecto se va a hacer a través de Scrum, ágil. Entonces tengo un proyecto que es mayormente predictivo con un componente ágil, eso se llama híbrido. O proyectos donde yo hago ensayo y error para obtener unas definiciones y después que están definidas lo termino de implementar de manera predictiva. O sea, me paso de un enfoque ágil o iterativo y me brinco después, me salto después a un predictivo. Eso puede ocurrir. Entonces también eso es híbrido. Híbrido es cualquier combinación y sobre eso no hay reglas estrictas, aunque sí hay principios que se conocen como principios de hibridación, pero digamos no tenemos una regla que diga es que así se tiene que hacer y esta es la única manera y esta es la forma de hacer un híbrido. ¿Ok? ¿Claro para todos? Entonces, con eso en mente, ¿no hay dudas, no? En algún momento, cuando empezó a tomar mucho cuerpo el tema del agilismo, empezó a haber como una especie de batalla, que las prácticas ágiles eran mejores que las predictivas. Que era mejor aplicar Scrum que aplicar los procesos y que tiene el PMBOK, el PMI. Aquí no se trata de que quién es mejor que el otro,
Porque que resulta que yo hay proyectos que sencillamente no los puedo hacer por un enfoque ágil. Así de sencillo. No, el producto no tiene las características para poderse desarrollar de forma ágil. No se puede generar por entregas múltiples. Entonces no puede ser ágil. O por limitaciones organizacionales o por criticidad del producto, puedo o no puedo aplicar un enfoque o el otro. Entonces aquí no significa que uno es mejor que el otro. Significa que de acuerdo a ciertas condiciones, lo más adecuado es utilizar un enfoque predictivo o un enfoque iterativo o un enfoque incremental o un enfoque ágil o un enfoque híbrido. Y lo primero es tener clarísimo los 5 enfoques. Porque lo que vamos a hacer es seleccionar el enfoque. Y no puedo seleccionar un enfoque si no sé de qué trata cada enfoque. Y pues hay varias formas. Entonces, una primera instancia nos lleva a que hay ciertas condiciones que me permiten a mí saber por dónde podría yo orientar la forma de hacer mi proyecto. Entonces, hay un diagrama que está en la guía de práctica ágil de PMI, por cierto, que dice que tiene aquí un doble eje, un eje horizontal, que dice, bueno, el grado de cambios del proyecto. ¿Qué significa el grado de cambios del proyecto? Con qué cantidad de requisitos pueden modificarse o pueden ser sujetos a cambios. ¿Okay? Y en el eje vertical tengo la frecuencia de la entrega o la cadencia de entrega. Entonces, si yo tengo un proyecto que los cambios son muy pocos, es decir, los requisitos están muy, muy bien definidos, son fijos, son conocidos, es decir, que el grado de cambio es bajo y la cadencia de entrega es baja. ¿Qué significa cadencia de entrega es baja? Que se entrega una vez o muy pocas veces. Producto que tiene una única entrega y que los requisitos son fijos, eso seguramente es predictivo. Ahora, si su proyecto o el producto que usted va a generar tiene muchos cambios, pero también tiene una baja frecuencia de entrega, es decir, aquí abajo la frecuencia de entrega es baja, una sola entrega, pero los requisitos los va cambiando, entonces eso es iterativo, porque usted en el iterativo solo hace una entrega al final, pero luego de un ciclo de modificaciones y de ensayos. Y su proyecto, o el producto que usted va a generar, tiene muchas entregas, alta frecuencia de entrega, pero los requisitos tienden a ser, o los cambios tienden a ser menos porque la estructura está más definida, es un proyecto que usted puede entregar por partes y tiende a manejarse a través de un enfoque incremental. Y si su proyecto tiene varias entregas, alta frecuencia en la entrega y además muchos cambios, entonces ese proyecto se debería manejar con un enfoque ágil. El tema es que el grado de cambio y la frecuencia de entrega no es el único criterio que se utiliza para seleccionar un enfoque. Hay muchos aspectos que nos llevarían a que tenemos que tener en cuenta para seleccionar un enfoque. Entonces, para eso existe algo que se llama filtros de idoneidad. Una herramienta sencilla, tipo test o tipo encuesta o tipo una herramienta donde se analizan unas condiciones o unos factores. Esos factores están organizados en unas categorías y para cada uno de esos factores se les va a dar una puntuación. ¿Okay? Esa puntuación nos va a ayudar a determinar qué tanto nos acercamos o nos alejamos a cierto enfoque. Al final es
El filtro de idoneidad lo que hace es que analiza en 3 categorías, en cada categoría 3 factores para un total de 9, y con base a esos 9 factores hay filtros de idoneidad que manejan más factores. El que vamos a trabajar acá tiene 9. Analiza 9 aspectos o 9 factores y con base en eso determina qué tanto se alinea cada uno de esos factores, ya sea un enfoque ágil, a un enfoque predictivo, o incluso si se va más hacia un enfoque híbrido. ¿Okay? Los filtros de idoneidad lo que hace es una serie de preguntas para determinar cuál es el enfoque de desarrollo más adecuado que deberíamos utilizar. Las 3 categorías son cultura, equipo, proyecto. En cultura se manejan 3 factores: aceptación, confianza y toma de decisiones. En equipo, 3: tamaño, experiencia y acceso en cuanto al equipo. Y en cuanto al proyecto, se manejan los cambios, la criticidad y la cadencia de entrega. Con esos 9 elementos se puede tomar una decisión. Y las preguntas están, digamos, definidas en una herramienta. Están. Y la idea es que se analizan, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la cultura organizacional. Entonces, si yo estoy en una empresa y vamos a hacer un proyecto, en cuanto a la cultura de la organización, se me van a hacer 3 preguntas para saber qué tan alineado puedo ir hacia lo ágil o hacia lo predictivo. Por ejemplo, ¿existe un patrocinador senior que entienda y apoye el uso de un enfoque ágil para este proyecto? Es decir, en esta empresa en que vamos a hacer el proyecto, hay un patrocinador senior, una persona que es el que va a respaldar el proyecto a nivel de alta dirección, que entiende lo que es un enfoque ágil y va a apoyar el proyecto para que se haga por enfoque ágil. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Entonces usted empieza a responder. ¿Tienen los interesados de la organización confianza en que el equipo puede transformar su visión y necesidades en un producto o servicio exitoso con apoyo de retroalimentación continua en ambas direcciones? Es decir, que el equipo va a trabajar, hay una cultura en la organización que permite que el equipo trabaje de manera frecuente con las partes interesadas y se retroalimenten para poder construir el producto basado en una visión. El equipo es autónomo para tomar decisiones propias sobre el trabajo. Eso va a dar unas respuestas. En cuanto al equipo, nos van a preguntar, pues el equipo ¿de qué tamaño es? ¿Es un equipo pequeño, de 2, de 5 personas, o un equipo de más de 50 personas? Cada uno de los roles en el equipo tiene un miembro experimentado y que reconoce prácticas ágiles. ¿Tendrá un equipo acceso diario a un representante del negocio o del cliente para poder hacer preguntas y obtener retroalimentación? ¿Están esos aspectos definidos? ¿Okay? Y a nivel proyecto, ¿qué porcentaje de requisitos pueden cambiar o ser descubiertos mensualmente? Es decir, ¿qué tantos elementos pueden cambiar en mi proyecto? ¿Pocos? Muchos. ¿Cuál es la criticidad del producto o servicio? Cuando aquí se habla de criticidad, se refiere a qué pasa si falla el producto. ¿Okay? ¿Okay? Es decir, cuando digo que falla el producto es, si mi producto es un puente y falla, es decir, falló el puente, se cae, ¿cuáles son las consecuencias? Pregunto, si un puente se cae, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia de una falla en un puente? Dejar incomunicado el sector, por ejemplo. ¿Qué más? Eso es absolutamente cierto. ¿Qué más puede pasar si... Se podrían perder vidas.
Si hay Exactamente. personas que justo están cruzando en ese momento el puente. Puede haber pérdida de vidas, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy desarrollando un aplicativo y el aplicativo presenta una falla en una pasarela de pago? Se puede perder dinero, por ejemplo, o tiempo. O a lo mejor no es una pasarela de pago, se falla en la generación de un reporte. Pues yo no creo que se vaya a morir alguien, al menos que alguien necesite el reporte y se muera porque no lo tenga. Pues la criticidad no es igual. No es lo mismo que se pierdan vidas a que alguien solamente se enoje o que no se imprima un reporte o a que se pierda dinero. Entonces, obviamente lo más crítico es la vida, ¿no? Pero en general, pues si el producto falla, hay que tener en cuenta su criticidad. Entonces lo vamos a analizar. Ahora, ¿el producto se puede construir en porciones? ¿La empresa puede proporcionar retroalimentación sobre los incrementos entregados? Porque si mi proyecto no se puede entregar en porciones, pues ya hemos hablado de que hacia dónde nos vamos a ir. ¿Ok? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer, o lo que vamos acá es a analizar estos factores. Cada uno de esos factores, esos 9 factores, cada uno de esos factores se van a analizar en un gráfico. Se pueden analizar de dos formas, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer el equipo, la cultura, el proyecto, las 3 categorías, por ejemplo, la criticidad, la entrega, el grado de cambios, y de acuerdo a la evaluación que hagamos con las preguntas que hemos mencionado anteriormente, eso va a arrojar una puntuación. Si la puntuación es baja, o una puntuación que va de 0 a 10 puntos. Si la puntuación tiende a acercarse más o menos entre 1, 2, 3 y 4, ese aspecto, si esa puntuación se mueve más o menos entre 1 y 4 puntos, en ese aspecto se tiende a acercar a lo ágil. Si va más de 4, 5, hasta quizás 7, más o menos cerca de 8, tiende a acercarse a lo híbrido, y si su puntuación pasa ya de 8, 9, 10 puntos, entonces va más hacia lo predictivo. Entonces, si yo lo viera, los 9 factores, lo viéramos en un gráfico plano, pues lo veríamos qué elementos van más hacia lo ágil, cuáles se mueven más hacia lo híbrido y cuáles se mueven más hacia lo predictivo. En este caso, en el ejemplo, pues vemos que la mayoría de las cosas se van hacia lo ágil y a lo predictivo. Pero prácticamente no cabe ninguno de los elementos que se evaluó se fue hacia lo predictivo, sino hacia lo ágil y hacia lo híbrido. O como se ve, o se va a ver en un gráfico como este, donde se va con todas las puntuaciones, al final se unen en una sola figura, que me va a decir si eso se tiende a acercar más hacia el centro, va a ir más hacia lo ágil, a medida que va ampliando hacia lo híbrido, y si mientras más se acerque a los extremos del círculo, va a atender o es un proyecto que se debería manejar mejor por un enfoque predictivo. ¿Ok? ¿Esto de dónde va a salir? De las respuestas que les hacemos a las preguntas, a esas 9 preguntas que van a salir ahí. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿es claro? Entonces, esto realmente se entiende es practicándolo. Entonces, permítanme un momento para cambiarme de aquí y voy a mostrar entonces.
Listo. A ver. Voy a mostrar una herramienta de filtros de idoneidad que no es otra cosa que una muy sencilla tablita que nos va a permitir analizar entonces analizar esas preguntas. Esta tabla, estoy compartiendo en este momento, lo que nos permite es, déjenme abrir un poquito más el espacio. ¿Okay? Nos va haciendo para cada categoría, cada una tiene un factor, cada factor tiene una pregunta, y aquí están las mismas preguntas que estaban en lo que vimos en la presentación, y hay una escala para responder. Por ejemplo, existe un patrocinador senior en la empresa que entienda y apoye el uso del enfoque ágil para este proyecto. Entonces, si la respuesta es un absoluto sí, sí, esa persona, ese que va a ser el patrocinador que está asignado en ese proyecto, sí entiende, sabe lo que es un enfoque ágil, ya lo ha practicado, nos va a apoyar, entonces usted le pone un sí, y un sí absoluto es un punto. Si usted dice, no, este hombre nada que ver, no, en su vida ha practicado el agilismo, no sabe, es más, no sabe ni qué es, no nos va a poder ayudar, entonces no absoluto son 10 puntos. Y si pues está parcial, usted puede poner 5 o puede realmente poner cualquier valor entre 2 y 9. ¿Okay? Entendiendo que 1 es un sí y 10 es un no. ¿Ok? Y así va para cada pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que se responden diferente? Por ejemplo, la del tamaño del equipo. Le pregunta, este proyecto se va a hacer con un equipo de 1 a 9 personas, eso es un punto. De 10 a 20 personas, 2 puntos. Cuando dice el equipo, es el equipo principal. No, aquí van a trabajar más de 150 personas, entonces son 9 puntos. O más de 200 personas son 10 puntos. ¿Okay? Y entonces lo que se hace es que el equipo de trabajo se reúne, analizan el proyecto y por consenso analizan cada cosa y sobre la situación y ponen un puntaje. Entonces digan 5 puntos, o 8 puntos, o 2 puntos, pues ustedes los que vaya a colocar. O 10 puntos como estaba acá. En este archivo ahí están colocados unos puntajes, pues solo como por ejemplo. Y la otra pregunta que es diferente es la de la criticidad, que ya le explicaba. Adelante, Carolina, ¿querías preguntar algo? Sí, tengo una pregunta asociada al equipo. Si el equipo no tiene una asignación completa al proyecto, ¿también no debería variar el puntaje? Digamos, un equipo, aquí nos pregunta el tamaño. La pregunta de dedicación no está expresa acá. Hay filtros de idoneidad y en eso que tú estás planteando tienes toda la razón. Por ejemplo, como les decía, yo solamente hablé de los 5 enfoques y hablé del agilismo, pero cuando yo no entro a la profundidad del agilismo, uno de los aspectos que se esperaría que en un proyecto ágil el equipo esté a dedicación exclusiva del proyecto. Así es. Esa pregunta no está acá, por ejemplo. Ahora, hay otras herramientas que tienen 14, 15 preguntas, ¿no? Y incluyen esa. ¿Okay? Esta que traje es una de las más básicas porque son 9. Pero en otras herramientas incluyen más. Entonces, digamos, la esfera es un poquito más ancha y tiene más líneas. Y eso se puede preguntar. ¿Okay? Sin embargo, para esta herramienta en particular, de manera específica, la pregunta es tamaño. ¿Okay? No nos preguntan, o lo que nos pregunta el equipo es tamaño, capacidad de decisión, pero no analiza el aspecto de la dedicación. Pero en otras herramientas sí, es válido y se puede considerar para el análisis. Ok, ¿Sí gracias. responde? Y bueno, la otra pregunta que les quería mencionar, que sí es diferente, es que nos habla de la criticidad. Entonces, si por ejemplo, ¿qué decíamos que criticidad? ¿Qué pasa si falla? Si falla y lo único que se pierde es tiempo, se perdieron unas horas de trabajo, bueno, entonces un punto.
Si se pierde plata, si son fondos bajos, pueden ser, y eso de fondos bajos va a depender de la empresa, pueden ser 2, 4 puntos. Si ya es plática, ya más, pueden ser 5, 6. Si se pierde una o algunas vidas, 7 a 9 puntos. Si se pierden más o muchas vidas, pues ya definitivamente 10 puntos. Por eso le ponía el ejemplo de un puente y de un aplicativo que no imprima. Que le falló la función de imprimir, ¿no? En una se puede perder tiempo, pero en otra se pueden perder muchas vidas. Entonces, de 1 punto a 10 puntos. Varía. Entonces, ¿esto cómo funciona? Se plantea el proyecto, se analiza la situación y el equipo discute y van punteando los 9 aspectos. Una vez punteados, eso va a arrojar al lado derecho, hay una pestaña que tiene un gráfico y sobre ese gráfico vamos a analizar. Eso que parece así como una carta astral, lo vamos a analizar. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, primero, ¿es claro hasta este punto? ¿Dudas, preguntas? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a jugar un poquito con la herramienta. Entonces, Catalina nos hizo el favor de compartirles a ustedes un par de archivos donde está una hojita Excel, donde esa hojita Excel es la que yo acabo de, estoy mostrando acá. ¿Okay? Me gustaría que me confirmaran si la tienen. Si la recibieron. Por aquí el chat alguien me dice que sí, sí la recibieron, sí lo tienen todos. Bueno, supongo que sí, asumo que sí. Sí, confirmado, Mario. Ah, ok. Sí, porque si no, pues. Y lo que Sí, vamos a hacer es que señor. vamos a... Perfecto. Qué pena, Gracias. ¿por dónde compartió la información? Yo no la tengo. A través del correo. Por el correo electrónico. Ya revisa. De todas formas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña ensayo en grupos. Entonces, basta con que al menos uno del grupo lo tenga, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a, los voy a enviar unas salas de grupo temporalmente por unos minutos. Allí ustedes van a seleccionar un proyecto ficticio, real, no importa tanto, pues, y van a hacer análisis como si estuvieran en una empresa haciendo ese proyecto, como si ustedes fueran el equipo haciendo ese proyecto y van a analizar em, y van a responder y va a salir un gráfico. Luego al final vamos a venir acá, hacemos una revisión a los resultados y explicamos cómo se analizan esos resultados. Entonces vamos a hacer como una discusión para que entendamos cómo se analiza esa carta astral, como yo le digo a veces, y qué conclusiones podemos obtener de ahí. ¿Ok? Catalina nos dice que si alguno no nos recibió por correo, informe por aquí, por el chat del Teams y le hacemos llegar la información. De todas maneras, como los vamos a dividir en unas salas, pues creería que al menos en cada una va a ir de todas maneras. Yo voy a ingresar y verifico cualquier cosa, aviso si hay una novedad. Entonces, voy a crear unas salas de trabajo. La idea es que en los primeros minutos discutan un poco, yo los voy a ir acompañando en qué proyecto quieren hacer. Tienen total libertad. Que vamos a hacer un poco a jugar con la herramienta. Y luego vamos a venir a ver qué nos arrojan los resultados. Los vamos a analizar en una plenaria. Entonces, por favor, en este momento van a ser trasladados a las salas. Yo los voy a ir acompañando. Bueno, ya va. Sí, déjenme. Que iba a mandar a Catalina. Ya la despacito. Un segundito. Listo. Entonces salieron 4 salas exactas de 6 personas cada una. Entonces, voy a proceder a abrirlas, van a ser enviados allá y nos vamos viendo. Ahí dice que J. Barrero EAFIT no ha recibido. Sí, le puedes enviar.
Gracias, Cata. Gracias, Cata. Bueno, voy a pasear por las salas. Ahorita nos vemos.
Hola, Cata. Hola, profe. Listo. Están trabajando solo en la sala 4, que mandamos 6 para allá, solo 2. Los otros se salieron, no sé por dónde andan. Efren, Juepucha. Marisabel, Lina y Vanessa desaparecieron. No están ni aquí ni en Ujú. la sala. Ok. Pero pues igual, igual están 2 y pues están haciendo la actividad, pero me pareció extraño. Bueno, pues Nosotros sí. esperemos a ver si aparecen. Ujú. Está bien. Sí. Pues vine aquí a la sala principal a ver si estaban acá, pero aquí tampoco están. Ah, bueno, ya entró una, Efren. O sea, ya son 3. Y 3 son multitud, o sea que ya. Ah, bueno, listo. Voy a hacerles el llamado a los otros otra vez, si no, bueno, igual ya están trabajando. Ya en unos minuticos venimos otra vez todos. Vale, listo. Cualquier Listo, cosa. muchas Gracias. gracias.
Hola chicos, ¿cómo van? Estamos regresando a la sala principal. Entonces, la idea es que miremos los resultados. ¿Ok? Entonces, los vamos a analizar y así todos podemos ir viendo qué conclusiones se sacan de estos análisis que hemos hecho. Entonces, como ya estuve conversando con todos en los equipos, en la sala 1, si la pudiéramos proyectar, su resultado, están Ángela, Fabián, Sandra, Sebastián, Carolina y Gabriel. Si pueden, y analizamos un poquito su caso, su proyecto. ¿Qué proyecto era? Buenas noches. Un proyecto de la evolución de una línea de negocio. Entonces, básicamente lo que busca el proyecto es, hay una fuerza de ventas, una fuerza de ventas externa a la compañía que se encarga de vender los productos y servicios de la empresa. Entonces lo que se está buscando es evolucionar la oferta de valor, pero hacia esos vendedores externos para atraerlos, ¿cierto? Y que obviamente nos ayuden a traer más clientes. Entonces ahí tenemos que revisar temas legales, tenemos que revisar temas tecnológicos, temas de informes, de métricas para poder medir el canal, tenemos que hacer temas de marca y marketing. Entonces, se revisan como varias aristas. Ese es el proyecto. Perfecto. Perfecto. Con ese alcance, entonces, uno puede analizar lo que arroja ahí, según lo que ustedes evaluaron, en cuanto a compromiso, que es si tenemos un respaldo de un patrocinador, pues ni mucho ni no es tan conocedor de las prácticas ágiles, tampoco es ajeno a ella, estás como en el medio. Entonces, por eso te aparece un punto ahí como híbrido. En cuanto a la confianza, pues eso es lo que, digamos, hace referencia es si la organización confía en el equipo para poder trabajar en un ejercicio de retroalimentación constante y poder hacer el proyecto. Según esto, sí. Hay mucha posibilidad de hacerlo y eso es necesario para ágil. Por eso, digamos, esa línea de confianza va hacia lo ágil. Y las decisiones, según eso, también el equipo tiene mucha autonomía para tomar decisiones. Por lo tanto, toda esa zona queda, en cuanto a la organización, se podría manejar proyecto ágil. Tienen un equipo pequeño, el tamaño del equipo es pequeño, eso también va hacia lo ágil, pero no hay tanta experiencia en el equipo, en prácticas ágiles, aunque sí van a tener acceso también a la alta dirección o al cliente del negocio para trabajar. Es decir, que aquí quizás lo que nos dice el gráfico es que lo que no hay es mucha experiencia en prácticas ágiles. El equipo prácticamente está acostumbrado a trabajar con prácticas predictivas. Nunca lo ha hecho. El proyecto, a la organización, hay muchos aspectos que se van hacia lo ágil, pero un equipo sin experiencia pues podría no llevar un proyecto ágil con tanta facilidad. Ahí te como que el acceso como al cliente, por decirlo así, es porque el líder del proyecto justamente es el líder de ese canal. Entonces él se conoce al derecho y al revés cuáles son las necesidades, para dónde quiere llegar, por qué quiere llegar, qué tiene que hacer. Entonces muchos de los componentes de confianza, de decisiones, de acceso se calificaron así es porque ese líder es el que conoce qué es lo que tiene que hacer. Excelente. Si en ese no fuera el caso, todas esas variables se dispararían hacia la parte más híbrida o predictiva. Correcto. Claro, porque si es una persona que para preguntarle algo, pues hay que hacer una agenda y me atiende cada 10 días, pues obviamente eso no va a ser ágil, ¿no? Entonces, de acuerdo. En este caso la persona, la información está ahí mismo, entonces le da esa forma. Por eso que queda así como una patica de gallina, una estrella de mar. Ahora, el proyecto tiene muy pocos cambios, es que es de un alcance estable, no hay problema. No se va a morir gente, no es muy crítico y la entrega se puede hacer por partes. Es decir, que este es un proyecto que tiene mucho para poderse manejar por ahí. El tema de los cambios no es tan representativo,
frente a poder tomar una decisión, pero el tema de la experiencia del equipo sí, porque por mucha buena voluntad que tengamos, querer implementar este proyecto bajo un enfoque ágil no sería tan fácil porque habría que capacitar al equipo. Y aún iniciar un equipo recién capacitado, la implementación de las prácticas ágiles no es tan fácil. Entonces podrían manejarlo haciendo algunas actividades ágiles, pero manteniendo de repente una planificación predictiva. Eso lo convertiría en un híbrido. ¿Okay? Pero este análisis le dice a uno cuál sería una forma conveniente de manejar ese proyecto. ¿Okay? La forma de la gráfica no es tan importante como lo que traduce. Entonces aquí uno se siente así como que se estuviera leyendo el tarot o una cosa de esas, ¿no? Pero no, excelente. Sí. Buen trabajo. Listo. Bueno, nos quedan unos minuticos. Podemos mirar vamos a hacerlo aleatoriamente, no sé, la sala 3. Yo creo que alcanzamos, si alcanzamos una más también, a ver qué tenemos. Ahí estaban Juliana, Julián. ¿Cuántos Julianes hay? Todos los Julianes estaban juntos aquí. José María, David y Edgar. Julián, Un momento, el que por tiene favor. ahí. Vamos a analizar otro. Entonces, cada línea nos dice un poco cómo responde a las preguntas. Bueno, entonces, ¿Qué proyecto es ese? este es construcción de una casa. Listo. Lo que vemos aquí, pues, por ejemplo, en la parte de el compromiso, vemos que el sponsor, pues, no tiene tanto conocimiento en temas ágiles. En cuanto a confianza, ¿qué pusimos en Mucha, confianza? sí hay. Hay bastante confianza. En cuanto al tema de la toma de decisiones, también. El tamaño es menos de 10 personas en el equipo principal. Ujú. En la experiencia también tenemos pues personas muy experimentadas. El acceso a la información también es también es alto, pues si bien los entregables aquí no son tan rápidos, pues puede haber una comunicación muy fluida en caso de hacer preguntas, pues, o de que se presenten cambios. Ojo, pero ahí donde está el acceso, nos está diciendo es lo contrario, es decir, que no hay tanto acceso tan frecuente al representante de negocio. Y como le decía al grupo anterior, si de repente yo tengo que, para hablar con alguien, tengo que pedir una agenda y me la da en 10 días, pues el acceso se limita, ¿no? Y entonces tiende a irse a lo predictivo. Es un equipo pequeño y efectivamente vemos que el proyecto es estable en los cambios, es lógico, es una construcción de una casa. Y pues si obviamente la casa falla, es crítica, ¿no? Y es cierto, o sea, está muy bien analizado. Claro, pues una construcción de una casa es un proyecto que uno diría, pues no tengo que hacer esto para saber que es predictivo, pero es muy evidente en ese análisis que ustedes hacen que si no tengo un patrocinado senior que lo vaya a respaldar para hacerlo de esa forma. Si la experiencia no está en enfoques ágiles, no tenemos tanto acceso, es imposible hacerlo de manera ágil. O sea, es un proyecto que definitivamente, aunque el equipo sea pequeño y haya mucha confianza y haya cierta libertad para la toma de decisiones, es un proyecto que muy seguramente va a tener que hacerse de manera predictiva. O sea, por eso el gráfico se hace más grande, aunque haya algunos aspectos que favorezca al agilismo. A nivel organizacional, si no hay un respaldo, si a nivel del equipo no tenemos esos elementos de acceso y experiencia, lo único que pues habla acá es que la entrega se puede hacer en varias partes. Quizás ese punto habría que revisarlo también porque pues yo sí puedo, evidentemente yo puedo hacer un cuarto, la cocina, pero Puedes normalmente el entregar producto no es completamente primer funcional, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, o sea, puedes entregar primero el primer piso, luego el segundo piso y así, pues, pero
pero sí para trabajarlo como ágil, en definitiva no. Sí, de repente pues tendría que ser muchas entregas pequeñas, ¿no? Pero el proyecto se va hacia lo proyectivo, efectivamente. No, magnífico, excelente. Pues yo creo que alcanzamos uno más. ¿Ok? No sé si del equipo 2 o 4 alguien quiere voluntariamente, lo presentamos, lo analizamos y cerramos esta parte entonces. Listo, si quieren compartimos el de nosotros, no sé. Adelante. Listo. ¿Quién lo explica, Sirley? Uy, ¿o quién lo quiere explicar? Oh, Jimena. Si escogimos un proyecto de una empresa que es real, entonces yo creo que el contexto sí lo conoce muy bien. Yo. Ajá. Escogimos el proyecto de CRM, pues digamos que la intención es como seleccionar el proveedor, hacer la implementación y también pues como garantizar las integraciones con los aplicativos que se tienen ya pues desarrollados propios dentro de la compañía. Y la idea es pues hacerlo haciendo entregas de valor pues como por módulos que vayan haciendo pues como de la priorización del negocio. Excelente. Bueno, yo creo que ya sabemos leer la carta. Entonces, ¿qué pueden concluir ahí en cada uno de los aspectos? Es un equipo que no tiene autonomía total para la toma de decisiones. Correcto. Eso sí pues lo evaluamos pues directamente. Y eso lo va a con el limitar para hacerlo conocimiento. ágil. Exactamente. Totalmente. Hay confianza en el equipo y hay un respaldo digamos, del senior, pero el equipo, pero no hay ese Autonomía pico hacia para allá la nos está toma de diciendo decisiones. que las decisiones tienen que ser escaladas o consultadas y eso limita la agilidad del equipo. Eso ahí siempre pues como constantemente hay como un product owner pues que es como el que vela por todas las necesidades del negocio para hacer escaladas y digamos no sea como un stopper dentro del sprint o las planeaciones para que eso sea pues ejecutado, pero si hay decisiones pues que realmente así se escalan al product owner pues se tienen que escalar directamente al business owner o la persona pues que escaló como tal la necesidad para ser solventada, pues eso en temas de negocio, igual en la parte técnica también pues como que sucede igual. Así es. Entonces hay como una A pesar de que el flexibilidad, equipo pero es sí también pequeño, no tienen como esa toma de decisión 100%. sí. Fíjense que es un equipo pequeño, con experiencia. Si hay acceso a la organización, es bastante cambiante, no es crítico y se puede entregar por porciones. Es decir, todo quedó prácticamente en lo ágil. Lo único que se sale por allá, un pico que sale por allá, y es el tema, pero es un tema a trabajar en la organización. La herramienta también me dice dónde tengo brechas. Eso es un proyecto que prácticamente se podría y se debería hacer por ágil, pero hay que cerrar una brecha a nivel de la organización. Hay que promover el empoderamiento del equipo en la toma de decisiones para que realmente funcione, porque si no se va a limitar en la forma y se va digamos, a obstaculizar el desarrollo del proyecto a través del marco ágil. Y ya deja de ser ágil, ¿no? Pero no, sí, lo que pasa es que se estaba así todo concentrado ahí solo con ese. Y perdón, mira que yo creo que esto es algo que nos pasa frecuentemente casi que en las organizaciones donde decimos que adoptamos el agilismo, ¿no? Siempre se dan todos los componentes, excepto la toma de decisiones, porque es donde siempre están los cuellos de botella. Y es cuando decimos, nosotros tenemos un esquema, una cultura de trabajo híbrida. O sea, nuestros proyectos son ágiles y tradicionales, pero entonces es lo que pues, realmente no hemos sabido trabajar, porque no, o sea, ya de acuerdo a este tipo de caracterización o estos filtros de idoneidad nos estamos dando cuenta que nos estamos contradiciendo y eso nos está pasando hoy día en las organizaciones. Así es. Hace tiempo estaba con una empresa donde casi no estábamos aplicando el filtro, pero casi se daba esa misma realidad. El tema era que les pedían, a nivel de la alta dirección, le pedían informes, curvas de avance, diagramas de Gantt, una cantidad de elementos predictivos cuando el proyecto lo estaban haciendo ágil. Pero eso les estaba generando un choque a nivel de la organización. Yo les decía, esa es una brecha que hay que cerrar. Entonces, esta herramienta no solamente les va a servir para determinar por qué enfoque es mejor, a veces es muy obvio, a veces no hay que explicarla, ¿no?
pero también podemos encontrar estas brechas, como vemos en este caso, y es para que la organización empiece a trabajar. A ver, ¿dónde tenemos brechas? En el equipo. Pues hay que capacitar, o a lo mejor hay que hacer un tema de transformación para generarnos cambios organizacionales, porque a veces a nivel del proyecto o del producto no podemos hacer mucho, pero en cuanto a las personas sí, y las personas están o en la cultura de la organizacional o en el equipo. Entonces hay factores que se pueden negociar y que se pueden manejar para tomar ese tipo de decisiones. ¿Ok? ¿Listo? Magnífico. Excelente. Listo. Gracias por ir. Listo. Bueno, entonces, con eso terminaríamos la sesión de hoy. Excelente trabajo, les felicito. Se llevan una herramienta para poderla utilizar. Como les decía, hay otros filtros que son tienen más amplitud de elementos. No son los únicos elementos a tener en cuenta, pero el concepto es el mismo. Es el mismo concepto. Y son elementos que nos ayudan a analizar qué tan preparados estamos para un enfoque o para otro. Entonces, nos debemos llevar la idea de que hay enfoques diferentes y que podemos seleccionar, pero la selección se basa en muchos criterios. Y el propósito es entender bien la organización y el equipo y prepararnos para que podamos escoger un buen enfoque y lograr el mejor resultado. No hay un enfoque mejor que otro, así de sencillo. Hay enfoques, métodos de trabajo, pero sí tenemos que tener la capacidad de escoger el que mejor se adecua a las condiciones que tengamos y ser también capaces de identificar en qué aspecto tenemos que trabajar para crear las mejores condiciones también, para lograr los mejores resultados. ¿Ok? Y creo que con esa reflexión finalizamos. Excelente trabajo. Gracias por su participación. De mi parte, pues un gusto haber compartido con ustedes. Y con eso finalizaríamos la sesión de este microcurso. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, Mauricio. inquietudes? ¿Todo en No, profe, orden? muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profe, por Muchas su labor. gracias. Muchas gracias. Vale, Feliz perfecto. noche. Entonces, Feliz noche. Hasta listo. luego. Entonces, una excelente y feliz noche Feliz para noche a todos. todos. Gracias, Gracias. Hasta mismo, luego. Manuel. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao, Profe, chao. muchas Bendiciones. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Vale. Bien. Mario, muchísimas Listo. gracias. Vale, Profe, perfecto. de pronto, Listo.